Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este podcast exclusivo del Instituto IACE. Yo soy Isabel Viana, formo parte del equipo docente del Instituto IACE y hoy vamos a hablar un poco sobre danza, danza en terapia. La verdad, hablar un poco sobre la historia de la danza en terapia, conocer pioneros, pioneras de esta disciplina. Y ustedes, si tienen alguna duda, si se quedan con alguna duda, pueden hablar por el campus virtual, solicitar una tutoría por el chat, hacer preguntas, que el equipo de tutoría está ahí para brindarles algunas aclaraciones sobre el tema, pero también les comento que hay en el campus virtual textos sobre lo que vamos a hablar aquí. Entonces sería interesante también que ustedes puedan como verificar, abrir los documentos para obviamente complementar las informaciones y el contenido. Bien, ok, entonces vamos a empezar hablando un poco sobre la danza en la prehistoria. Bueno, las primeras manifestaciones artísticas aparecen en el Paleolítico Superior, o sea, miles de años atrás. Y están como relacionadas, obviamente, con el pensamiento mágico religioso, ¿no? Están ahí como vinculadas a esta estructura de pensamiento como mágica, a través de los mitos, de toda la cosmología de los pueblos originarios, que al no tener la tecnología, aparatos tecnológicos que tenemos hoy, ellos hacían como, por ejemplo, previsiones sobre el tiempo, sobre el clima, comprendían los fenómenos naturales a su alrededor por medio de estas mitologías, de sus mitos, ¿no? O sea que podemos decir también que la mitología ha sido como una primera herramienta utilizada por el ser humano para comprender su mundo, ¿no? Comprender los fenómenos naturales, la lluvia, los truenos, los rayos, el ciclo lunar, por qué hay noche y hay día, por qué de repente estamos aquí todo claro y de la nada todo se quedó oscuro. Entonces, todos estos eventos naturales, los pueblos originarios trataban de resolver, de comprender, por así decir, de una manera como simbólica, ¿no? Y por esto tenemos una infinitud de mitologías, de narrativas mitológicas que explican, por ejemplo, el aparecimiento de la tierra, del mar, del sol, de las estrellas. Entonces es una estructura de pensamiento mágica, ¿no? Religiosa, ritualística, por así decir. Y en esto todo, claro que está involucrado el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, por las danzas, por las narrativas que eran como hacían las escenas dramatizadas, bailadas. Hay bailes específicos para algunos momentos, ¿no? Para algunos momentos específicos del año. Por ejemplo, en el otoño, el invierno, se hace la danza para la fertilidad, el baile, y así, bueno, hay un montón. Entonces, es importante comprender que desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, que el cuerpo es puesto en un juego dramático, en un movimiento creativo vinculado a este pensamiento mágico y a esta estructura también mitológica. Es decir, que movimentamos el cuerpo de una manera vital desde hace mucho tiempo, ¿no? Las danzas como reflejaban los acontecimientos de la vida. Entonces, es decir, que la danza tenía un rol vital para el ser humano. Bueno, debemos también constatar el gesto, el ritmo, la expresión como anteriores a la palabra. Esto también es fundamental cuando pensamos en esta estructura tan antigua eh, de los pueblos no originarios, como que la palabra, antes de la palabra viene el gesto, viene la danza. Bueno, o sea, también era una cuestión de supervivencia, ¿no? Esto del cuerpo en movimiento estaba ligado a la caza,
a los animales, porque la danza reflejaba también, ¿no? Los hombres, las mujeres originarias imitaban los animales, ¿no? También desde una manera como para comprender eh, estos animales se comportaban, como un proceso también mimético de imitación, ¿no? Para conocer también estos animales. Bueno, detrás de todas estas manifestaciones artísticas, obviamente que está esta creencia, ¿no? Que he comentado anteriormente, en las fuerzas de la naturaleza, en espíritus, en dioses. El ser humano quería obtener sus bendiciones, beneficios, ¿no? Por esto que estas manifestaciones tienen este sentido como mágico y religioso. Entonces podemos ubicar también que la danza como una modalidad, por así decir, surge con estos pueblos, ¿no? Con estos pueblos. Y obviamente tenemos distintos tipos, ¿no? De danzas. Mediante estas danzas se intentaba como alcanzar un trance, ¿no? Alcanzar el trance, la comunicación con los entes superiores. Por esto que muchas de ellas consistían como, por ejemplo, en girar, hacer giros, perdiendo así como una noción incluso del espacio, trabajando el vértigo, la pérdida de una conciencia, ¿no? Como para trascender. Y obviamente que aún hoy tenemos este tipo de danza, por así decir, ¿no? Parece muy probable que el hombre realizaba estas danzas rituales y también simbólicas, ¿no? Como para trascender, para hablar, para tener una comunicación con aquello que no se veía, ¿no? Que algunas personas pueden llamar, por ejemplo, de dioses o de Dios. Las danzas rituales o los rituales danzados acompañaban todos los acontecimientos, ¿no? Los acontecimientos de una tribu, de una comunidad, de un pueblo. El nacimiento, el paso a la pubertad, el matrimonio, la muerte, la guerra, o sea, todos estos ritos se daban también por medio y a través del baile, ¿no? Como he hablado anteriormente. Danzas que imitaban, por ejemplo, combates bélicos, ¿no? Danzas que imitaban los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, el sol, el cultivo, por ejemplo, de una determinada planta, danzas de caza, ¿no? Cuando imitaban ahí este animal, la muerte del animal, en fin. Las danzas simbólicas que podían ser como de imitación o abstratas también, ¿no? Las de imitación eran como relativas a algún elemento que querían conseguir, que hicieron los espíritus, mientras que las abstratas, por ejemplo, dieron paso a la danza en círculo, que hasta hoy hay incluso una modalidad, ¿no? Terapéutica de expresividad que nombramos como danzas circulares. Son estas danzas que se bailan en círculo, ¿no? En comunidad, y que eso refleja muchísimo, ¿no? Nuestros originarios, ¿no? Nuestros pueblos originarios, nuestra cultura más ancestra, por así decir. Bueno, el círculo, ¿no? Ya que estamos hablando de las danzas circulares, podemos decir que el círculo como un centro del que emana o recibe las fuerzas y puede estar como ocupado por una persona, un animal, un tótem, o sea, poner algo ahí en el centro para representar también un eje de esta comunidad, ¿no? El semicírculo es otra forma también que se utiliza y es más desarrollado, ¿no? La espiral representa la concentración de fuerzas, ¿no? Hacia el interior o el exterior. O sea, hay como pensar también simbólicamente estas modalidades coreográficas, ¿no? La espiral, el semicírculo, según el propósito de de los que danzan. Vamos ahora a dar como un paso y ver la danza en distintas regiones, ¿no? La danza en Grecia, por ejemplo. Grecia ha sido el primer lugar donde la danza fue considerada un arte, ¿no? Teniendo una musa incluso dedicada a ella. Y los primeros vertigios
proviene de los cultos a Dionisio, ¿no? Dionisio, que sabemos que es considerado el dios del teatro, ¿no? El opuesto, por así decir, del dios Apolo. Dionisio es considerado como hijo de Zeus en la mitología griega, ¿no? Y entonces habían lo que se nombra como ditirambos, que eran varias personas, ¿no? Que salían así como en un cortejo, salían caminando como una marcha, pero bailando, tomando vino, entonces como toda una fiesta, pero también una fiesta bailada, una fiesta como dramatizada. Desde ahí tenemos como registros, ¿no? De estos como vestigios, por así decir, de la danza en Grecia. O sea que para los griegos este arte, ¿no? Desde un tiempo muy inmemorial, por así decir, era como parte de su comunidad, era parte cívica incluso, ¿no? De sus ritos cívicos, de su sociedad. Entonces estamos viendo que para los griegos el baile, la danza tiene como esta utilidad, ¿no? También de catarsis, por supuesto. Bueno, tenemos también una consideración interesante para hablar sobre la danza entre los judíos. Los judíos la practicaban en las fiestas, fiestas como fechas, ¿no? Por así decir, de alguna conmemoración, ¿no? Para celebrar algún acontecimiento. Después del paso del Mar Rojo, por ejemplo, Moisés y su hermana María bailaron en unión con otros hombres y mujeres, ¿no? Como por ejemplo esto dentro de la mitología de los judíos. O sea, más una vez vemos que el baile, que la danza aparece ahí también como un motivo de celebración. Entonces podemos también hablar sobre la danza en Roma. En Roma hay una cosa muy específica, ¿no? Entre los romanos que se usaba una especie de danza que mejor debería llamarse también como una pantomima en los entierros o funerales, ¿no? Un hombre, por ejemplo, un hombre tomaba el vestido del difunto y cubierta su cara con una máscara, iba delante de la pompa, ¿no? Como remendando las costumbres y modales más conocidos del sujeto que representaba. O sea, es decir, como una pantomimia, ¿no? Mimetizaba, por así decir, el difunto, sus modos, su modo de caminar. O sea que ahí también está como puesto una dramatización. Entonces vemos, obviamente, que la danza como una modalidad, como una manifestación artística, poética de la libertad, pasa y de la expresión, ¿no? Por supuesto, pasa por distintos momentos. El romanticismo, el barroco, entonces cada una de estas épocas va a tener como una característica. Obviamente que aquí estamos haciendo un recorte de Europa, ¿no? Por supuesto. Entonces, si damos un salto en la línea cronológica, ¿no? Del tiempo, vamos hacia la danza moderna, ¿no? Que se inicia ahí nuevamente con el ballet, ¿no? Con el ballet, o sea, con un baile cronometrado, coreografado, con el cuerpo de baile, donde el ballet ruso adquiere también una importancia muy fuerte a los finales del siglo XIX, ¿no? Pero el ballet tenía toda esta característica, ¿no? De un cuerpo rígido, de un cuerpo fuerte, de un cuerpo disciplinado incluso. Y tenemos varios expoentes, varios nombres importantes para citar aquí, pero yo creo que estaría bueno que ustedes puedan como fijarse en los textos, ¿no? Para conocer un poquito más y así aquí en el podcast vamos a detenernos en otros aspectos. Pero bueno, esta, esta condición de una danza expresionista, ¿no? Que aparece ahí también después de la fuerza del ballet ruso, por ejemplo, supone como una ruptura, ¿no? Con este ballet clásico.
Y obviamente que hay que decir que esta danza expresionista también viene a la raíz de lo que el mundo estaba pasando. Porque fíjense que estamos hablando de los inicios del siglo XX. Y en esta época el mundo atravesaba, principalmente el territorio europeo, ¿no? Atravesaba una ola de guerras, porque vino la Primera Guerra, luego la Segunda Guerra. Entre estas guerras, algunos países de Europa se confrontaron también con guerras locales, como por ejemplo la Guerra Civil Española, bueno, la ascensión también del fascismo, del nazismo, ¿no? En Italia, en Alemania. Entonces, todo este horror, ¿no? Toda esta escena tan catastrófica que vivía, por supuesto, que en las artes se va a reflejar. Y de esta manera surge también la danza expresionista, ¿no? Que está como basada en la libertad del gesto corporal, liberado, por supuesto, de estas ataduras, ¿no? De la métrica, del ritmo, del ballet clásico, pero también hablando un poco sobre la expresividad dentro de un panorama, de un escenario tan catastrófico, ¿no? Una necesidad de liberar, de liberación de los gestos. Entonces ahí se cobra mayor relevancia a la autoexpresión corporal, por ejemplo, a la relación con el espacio, ¿no? Su principal teórico de esta modalidad ha sido Rudolf von Laban. Su principal teórico de esta modalidad ha sido Laban, ¿no? Rudolf von Laban, que es alguien a quien nosotros que trabajamos con danza en terapia, movimiento creativo en terapia, debemos muchísimo, ¿no? Porque Laban ha sido la primera persona a crear un sistema que pretendía integrar cuerpo y mente, cuerpo y alma, poniendo incluso énfasis en la energía que emana los cuerpos y analizando sobre todo el movimiento y su relación con el espacio, ¿no? Este nuevo concepto de danza expresionista, por así decir, también lo hace la bailarina Mary Wigman, ¿no? Mary Wigman también es una pionera de esta modalidad de danza que cobra más valor a la autoexpresión y no tanto una coreografía marcada, un cuerpo más disciplinado, un cuerpo incluso padronizado. Bueno, de forma más independiente, ¿no? Eh, Mary Wigman lo hace, pero también hay una otra pionera que esta sí también cobra una importancia muy grande en nuestro campo de conocimiento, ¿no? Danza terapia, que es Isadora Duncan, ¿no? Isadora Duncan. Ella introduce una nueva forma de bailar, ¿no? Inspirada incluso en ideales griegos, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la danza en Grecia, hablamos también de la libertad, ¿no? De movimientos como fluidos, de ropas también como muy fluidas, que se utilizan muchos velos, movimientos naturales, que se trabaja incluso con movimientos de los fenómenos de la naturaleza, el viento, por ejemplo. Y Isadora Duncan como remonta a esto, ¿no? A estos bailes griegos, pero también abierta a la improvisación, a la espontaneidad también, ¿no? Y ella actúa en este periodo entre guerras, ¿no? Entonces hay que estar siempre pendiente de esto, que el momento que surge estos pioneros de la danza en terapia, que son bailarines, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de terapeutas aún, estamos hablando en artistas del cuerpo, en bailarines. Ellos empiezan a romper, ¿no? A hacer una ruptura con con esta condición tan rígida del ballet. Ellos empiezan a percibir que la danza puede volver a su condición vital,
por ejemplo, cuando hablamos de los pueblos originarios, de las mitologías y tal, ellos empiezan a percibir que hay que volver a esta condición de integrar el cuerpo y el alma, el cuerpo y las emociones. Entonces ahí surgen aspectos como espontaneidad, autoexpresión, improvisación, es un baile como libre. Y estas personas, Isadora Duncan, Rodolfo von Laban, Mary Wigman también, empiezan a trabajar de una manera muy detenida con esto. Incluso hacen escuelas, ¿no? Laban, por ejemplo, es alguien que hasta el día de hoy las escuelas de terapia, de danza en terapia o de danza terapia, lo estudian, lo tienen como un marco teórico, ¿no? Porque él ha sido la primera persona a desarrollar un sistema de análisis de movimiento. Bueno, y Laban cumple, por supuesto, un rol muy importante en los estudios de danza terapia, ¿no? Porque con su sistema de análisis corporal, lo que él hace en verdad es como describir la importancia de algunos elementos en el movimiento, ¿no? Estos elementos tienen que ver con el espacio, tienen que ver con el tiempo, con el esfuerzo del cuerpo, con la calidad de movimiento, si es más lento, si es más rápido, si es brusco, o sea, detenidamente él como hace algunas divisiones para que nosotros podamos como analizar el movimiento de un expresante o de alguien que baila de acuerdo con sus emociones. Entonces, a partir de todo este análisis, por ejemplo, de una persona que está ahí y que se movimenta siempre de una manera muy lenta, de una manera muy despacio, perdón, con un ritmo, por así decir, como más lento. Desde este análisis podemos brindar a esta persona a que se expanda, a que pueda como expresarse de una manera más integral, buscando también desarrollar movimientos corporales más fuertes, más bruscos, o sea, ampliar la capacidad expresiva corporal de esta persona. Básicamente, el sistema de análisis de LABA nos sirve a nosotros como terapeutas corporales para esto. Para percibir las calidades de movimiento de una persona y para que ella pueda darse cuenta de sus calidades de movimiento y de la sincronía de esta movimentación con sus emociones, ¿no? A qué tanto reflejan las emociones, los movimientos que esta persona está haciendo. Entonces es como una investigación corporal, pero de las emociones. Bueno, hay una pionera que es como muy básica en los estudios y hay que nombrarla aquí, que es Marian Chase. Marian Chase puede ser considerada una de las pioneras más importantes de la danza movimiento terapia, ¿no? Ella trabajó muchísimos años en los Estados Unidos, donde ha sido llamada por primera vez a trabajar en un hospital en la unidad psiquiátrica, o sea, con pacientes psiquiátricos. Es muy relevante también comentarles que todo esto se está pasando un poco después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra, por supuesto, que tuvo un impacto más fuerte en la región, en el territorio europeo, pero que también involucró los Estados Unidos. Y luego los soldados, ¿no? Las personas también, incluso que no eran soldados de guerra, empezaron a presentar algunos síntomas, un conjunto de síntomas con los cuales los profesionales de la salud mental no estaban como muy preparados, ¿no? O sea, por ejemplo, de ahí surge el estrés postraumático, el diagnóstico, ¿no? Con todas sus características, sus síntomas de esta problemática. Y luego algunos hospitales, algunas unidades psiquiátricas empiezan a acudir, por supuesto, ¿no? A algunos lenguajes artísticos, porque percibían que
estas manifestaciones creativas, el teatro, el baile, podrían brindar a estos pacientes como un espacio de expresión, pero que no estaba vinculado con el habla, porque justamente estas personas tenían dificultad de hablar. Entonces, si por ahí estas personas les ofrecemos, les brindamos la oportunidad de hacer movimentar su cuerpo en un entorno de cuidado terapéutico, quizás el tratamiento resulte más eficaz. Entonces, por esto, Marianne Chase empieza su trayectoria en este hospital y sí que alcanza, por así decir, una respuesta y efectos muy positivos, ¿no? Trabajando danza-movimiento, trabajando la improvisación, trabajando desde un entorno creativo, ¿no? Chase tenía obviamente como muchísimos años como profesora de danza, ella era bailarina, pero también empieza un poco sus estudios, empieza ahí también a incursionar, por así decir, en el campo psicoterapéutico, de las teorías psicoanalíticas principalmente, en otros audios, en otras videoclases, ustedes van a percibir qué tan importante ha sido la descubierta o las teorías psicoanalíticas para las terapéuticas expresivas. Y por supuesto que la danza movimiento terapia también está ahí en esta olla, ¿no? También en los años 50, o sea, un poco después, vamos a tener ahí un nombre también muy importante en los estudios de danza en terapia, que es Mary Whitehouse, que tiene origen estadounidense, o sea, es de Estados Unidos, ha sido formada en danza moderna en Europa, pero combinaba una danza creativa con sus estudios también teóricos sobre Jung, Carl Jung y la psicología analítica. Entonces perciban que estas dos figuras no tan protagonistas de la danza en terapia hacen un encuentro entre el campo de la danza, el campo del movimiento creativo con el campo psicológico, de las teorías psicológicas y de la teoría psicoanalítica. Bueno, Mary Whitehouse crea su método, que es como el movimiento auténtico, ¿no? Conocido como movimiento auténtico, pero incursiona también por el hecho de comprender el cuerpo como una suma, ¿no? De sus experiencias, de las experiencias emocionales, mentales, cognitivas. No hace la separación. Bueno, esta técnica del movimiento auténtico toma la idea psicoanalítica de dejar fluir, ¿no? El material inconsciente a través de la relajación del ego, es decir, la relajación del ego hace con que los mecanismos de defensa queden más vulnerabilizados. Y desde ahí surge una expresión más genuina, más espontánea del sujeto. Y así se puede identificar ideas, emociones, sentimientos, traumas y tal. Bueno, entonces estamos viendo aquí dos protagonistas, dos pioneras muy importantes del campo de la danza en terapia, ¿no? Que es Marianne Chase y Mary Whitehouse. Luego también tenemos, y ya hemos hablado un poco sobre Laban, que sigue vigente hasta el día de hoy, pero no podemos olvidar que en otras partes del mundo, luego a la raíz de tantos sucesos, tantos efectos positivos de la danza en terapia, empiezan también a surgir otros bailarines que incorporan teorías psicológicas, teorías psicoanalíticas, o sea, mezclan los campos del comportamiento humano con el campo del arte y desarrollan también sus propios métodos, como por ejemplo María Fuchs, que es bailarina argentina, todavía sigue viva y tiene una escuela también, tiene un método propio de danza movimiento terapia. Ella empezó trabajando con personas, con jóvenes con síndrome de Down, con personas sordas también,
y ha desarrollado un método que ella dice que es una danza creativa y que hace con que, la verdad es una invitación para que todas las personas puedan danzar, puedan bailar. Si ustedes fíjense bien, lo que trata este campo de la danza, movimiento, terapia, es justamente esto, ¿no? Es hacer con que el cuerpo sea comprendido como una somatización de todas nuestras experiencias, las experiencias que vivimos, nuestras percepciones del mundo, y todo esto, el inconsciente está ahí jugando también, las percepciones más conscientes, las emociones, sentimientos, todo esto está como puesto en nuestro cuerpo. Es decir, que el cuerpo en la danza, en terapia, es comprendido como un mapa de nuestra historia. Y otro punto también muy relevante es que la danza en terapia hace una ruptura con todo lo que es el patrón, por ejemplo, del ballet clásico y de otras formas de baile. No es llevado en consideración el patrón. Lo que importa en una danza, en una, en una clase o en un grupo terapéutico que trabaja con danza en terapia, danza como proceso de subjetivación, de cuidado emocional, lo que importa es la autoexpresión. Lo que importa es que la persona misma pueda investigar su capacidad expresiva desde su propio cuerpo. Bueno, me quedo por aquí. Creo que espero, por lo menos, que haya sido útil, que haya sido eficaz todas estas explicaciones. Y si alguien tiene alguna duda, necesita alguna aclaración o profundizar algún tema en específico, no duden en hacerlo por el campus virtual. Hay un apartado que dice preguntas. Desde ahí ustedes pueden mandar sus dudas y que el equipo de tutoría seguramente les contestará lo más pronto posible. Muchas gracias.